Junior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas, con el MINIM. Estamos viendo en Junior la creación y la actuación de un contrarrevolucionario. El martes 12 de octubre, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja denegó la solicitud del ciudadano Junior García Aguilera sobre la realización de una marcha con supuestos fines pacíficos programada para noviembre próximo. Utilizando como fachada una iniciativa cívica concebida de manera simultánea para otros territorios del país, sustenta dicha petición en el artículo 56 de la Carta Magna. Si bien él y sus firmantes invocan el derecho a la manifestación, obvian que el texto constitucional explicita en el artículo 45 que el ejercicio de los derechos de las personas está limitado por la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. La Marcha por el Cambio, como autodenominan a esta acción ilícita y contrarrevolucionaria, constituye un claro intento por generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad, justo el día en que la mayor de las Antillas reabrirá sus fronteras a visitantes internacionales y más de 1.600.000 educandos retornarán a las instituciones de enseñanza en el país. La puesta en escena que por estos días replican los seguidores de García Aguilera comenzó mucho antes de lo que su autor prefiere admitir. El doctor Carlos Leonardo Vázquez tiene evidencias. En septiembre del 2019 participamos los dos en un evento de el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición. Sin embargo, esa no fue la primera aproximación al tema en la formación de Junior como operador político al servicio de intereses extranjeros. A inicios de 2018 viajó a Argentina para participar en un evento coordinado por el proyecto Tiempo de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba. En la web de la Universidad Torcuato Di Tella, centro rector, están plasmados como objetivos del curso dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro, y cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a los procesos de cambio. En ese encuentro intercambiaría con las artífices del proyecto Diálogo sobre Cuba, las académicas Ruth Diamín y Laura Tedesco. Apenas un año después, retornaría a un campus universitario para continuar su preparación. Los participantes, todos éramos cubanos, de diferentes ramas de la profesionalidad, médicos, periodistas, historiadores, y allí, en ese taller, se encontraba Junior García Aguilera. En el curso, Richard Jones, experto del Fondo Carnegie para la Paz Internacional con sede en Washington, ofreció una conferencia sobre las nuevas formas de activismo cívico, lo cual se traduce en la instauración de un capitalismo fundamentalista y privatizador. Tomando como punto de partida insatisfacciones de la población, el derecho al disenso y bajo un manto progresista, esta filosofía ha dejado huellas en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En el taller auspiciado por la Universidad Norteamericana San Luis, Centro Defensor del Neoliberalismo, los participantes compartieron con Felipe González Márquez, líder del Partido Socialista Obrero Español por más de 2 décadas y presidente del gobierno durante 14 años. En 1983, González creó los grupos antiterroristas de liberación, responsables de secuestros, torturas y asesinatos,
un capítulo de terrorismo de Estado encubierto por décadas de impunidad. Este taller donde yo participé obedece a un proyecto que está llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo, porque existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana. Organizaciones como la ANEC, organizaciones como People in Need, organizaciones como IPL, organizaciones como CADAL. Otro de los convocados fue el contrarrevolucionario Manuel Cuesta Morúa, quien desde 2014 trabaja al servicio de la Fundación Nacional para la Democracia, NED. Cuesta Morúa orquestó los planes provocadores contra las cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana y de las Américas en Panamá en 2015. Yo viajo a los Estados Unidos en el mes de mayo del año pasado, pero en ese momento se produce un acuerdo con funcionarios de la NED, con los que converso, que se llama IMEL, y los fondos empezaron a fluir. Le refirió a Cuesta que admiraba primero la figura de disidente político y que se pondrían en contacto en algún momento para abordar algunos temas. En el contexto de los actos violentos del 11 de julio, Junior García acudió al Instituto Cubano de Radio y Televisión para realizar una intervención pública de 15 minutos, cumpliendo al pie de la letra los manuales de guerra no convencional aplicados en países como Venezuela, Nicaragua y Yugoslavia. Los medios de comunicación resultan pieza clave en el propósito de difundir mensajes unificados para socavar la confianza en el gobierno y sus políticas, fortalecer la moral de los insurgentes y ganar simpatizantes entre las audiencias. Otro de los elementos típicos de los llamados golpes blandos es la afiliación y el activismo de figuras de la cultura para generar procesos desestabilizadores. No es casual que el artífice de la marcha prevista para noviembre fuera un dramaturgo. Curiosamente, 32 años atrás, en fecha similar, el teatrólogo Blackett Havel, defensor de los propósitos hegemónicos de los Estados Unidos, se dirigió a la ciudadanía en la Plaza Wenceslao de Praga, un suceso que García Aguilera intenta reeditar. La reencarnación de Havel en el contexto cubano ocurrió meses antes. En la noche del 26 de noviembre de 2020, Junior publicó en su muro de Facebook la interrogante «¿Cuba y qué hacemos ahora?», en clara analogía con la frase «algo hay que hacer», pronunciada por Havel previo a las protestas protagonizadas en Praga. Horas después, aparecía en las afueras del Ministerio de Cultura, para, detrás de un aparente posicionamiento artístico, convocar a creadores e intelectuales inconformes con la gestión de las instituciones del sector a irrespetar la ley, satanizar a funcionarios públicos y sumar voces al coro anticubano. Ese día asistimos al alumbramiento de Junior como agente de cambio, un rol ensayado por los Estados Unidos en las revoluciones de colores. En esencia, estrategias de intervención silenciosa del imperialismo para derrocar gobiernos que no comparten su visión en el entorno económico, social y político. ¿Qué es una revolución de colores? Provocar el caos, la desobediencia de la sociedad. Además, provocar que organizaciones internacionales lleven sanciones que pueden llegar a la intervención militar y buscar la instauración de un gobierno alternativo. Entre los argumentos presentados por las autoridades gubernamentales para demostrar el carácter ilícito de la marcha promovida por el coordinador de la plataforma Archipiélago, destaca que la misma constituye parte de la estrategia de cambio de régimen financiada por el gobierno de los Estados Unidos.
Prueba irrefutable de ello es el apoyo público que ofrecieron legisladores estadounidenses y elementos de la mafia anticubana que instan al estallido social y la intervención militar. Y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Uno de los actores de la actual retórica de agresiones contra la mayor de las Antillas es Ramón Saúl Sánchez Rizo, connotado terrorista de origen cubano, vinculado a través de los años a organizaciones como Alfa 66, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas CORU, Movimiento Nacionalista Cubano Omega 7 y el Frente Nacional de Liberación de Cuba. En 1982 fue acusado de participar en el atentado contra el entonces embajador de Cuba ante Naciones Unidas, Raúl Roa Curí. A principios de 1995 se integró a las flotillas navales de la organización Cuba Independiente y Democrática, que en múltiples ocasiones han violado las aguas territoriales. En la actualidad es presidente del movimiento Democracia y apoya las acciones de la extrema derecha miamense y los grupúsculos mercenarios internos. Junior. Sí. Buenos días, es Ramón Saúl, ¿cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo está Ramón? Sí, bueno, no sé si vio el anuncio que hicimos de adelantar para el día 15. Bueno, nosotros, el Movimiento Democracia y el Movimiento Opositores por la Nueva República, estamos en 100% en lo que diga Piedra o lo que tú digas, así que estamos con ustedes. Una pregunta, ¿tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio, donde quiera que estén. Estamos 100%, te admiramos, mi hermano, con mucho que te admiramos como Autero Alcántara. Nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios, entonces cualquier difusión que tú quieras, enseguida lo lanzas para acá, nosotros lo repartimos, lo difundimos, o cualquier otra cosa que tú pienses que seamos útiles. Me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo. Aunque el protagonista de este nuevo relato de odio niega sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno norteamericano, desde 2017 fue identificado por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, un organismo dirigido hasta marzo de 2021 por William Joseph Burns, actual director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Que prueben que un gobierno extranjero, que alguien de fuera nos está diciendo qué hacer. No pueden, porque es mentira. Con un guión manido estructurado sobre la represión, el acoso y la censura del régimen, García Aguilera pone rostro a la agenda contra Cuba. El propio 12 de octubre declaró ante la multiestatal Telesur su relación con Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, pero omitió los nexos con Alexander Agustín Marcel, funcionario de asuntos cubanos del Departamento de Estado norteamericano. Agustín Marcel ha cumplido misiones temporales en países en conflicto como Sudán del Sur, Kenia y recientemente México. Ha visitado Cuba en 3 ocasiones entre los años 2019 y 2021. A su llegada a La Habana ha sostenido reiterados encuentros con miembros de la contrarrevolución interna. La actual misión diplomática, violando la Convención de Viena, apoya públicamente la realización de acciones desestabilizadoras internas. En esa misma línea, reconocidas figuras de la extrema derecha como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat respaldan la socorrida marcha. Hoy estamos lanzando una campaña de apoyo a todas las iniciativas en Cuba dentro del gran paraguas del paro nacional. Estamos apoyando las diferentes iniciativas que están proveniendo desde Cuba. Vamos a empezar una campaña que va a ser publicitaria, que va a ser en las calles, que va a ser en mensajes hacia Cuba, que va a ser con declaraciones de diferentes gobiernos, que va también a consistir en acciones de desobediencia civil. And we'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people, including the right to freedom of expression and assembly, and condemn the repression of human rights on the island.
Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que su administración establecerá nuevas medidas contra Cuba si las autoridades procesan a los coordinadores de la anunciada marcha. Este reclamo de impunidad corrobora los vínculos con los artífices del nuevo intento desestabilizador. Los miembros del proyecto Archipiélago han reiterado que la marcha tiene como objetivos exigir que se respeten todos los derechos de los cubanos, la liberación de los presos políticos y que se solucionen las diferencias por vías democráticas y pacíficas. Está convocando a una marcha que dice que es pacífica, pero él sabe que no es pacífica, porque en el taller paramilitar donde participamos estaban 2 generales. Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y eso no lo permitiremos. En el perfil de Facebook de Saily González Velázquez, vocera de la plataforma en Villa Clara, se asocia el 15 de noviembre a los hechos vandálicos del 11 de julio. González Velázquez también reconoce el apoyo ofrecido por parte de la terrorista Fundación Nacional Cubana Americana. Lo que estoy haciendo es informándome con personas como por ejemplo Omar López, otras personas que nos están asesorando con el tema de las resistencias pacíficas, de la lucha no violenta. Omar López Montenegro es el director de Derechos Humanos de dicha fundación, protectora de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, cabecillas del crimen de Barbados. Formó parte de los elementos de extrema derecha que se reunieron en agosto con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para exigir el recrudecimiento de las sanciones a Cuba. En los últimos días, el argentino Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, subcontratista de la ANET, pidió apoyo internacional a la marcha convocada para el 15 de noviembre. Actualmente mantiene vínculos estrechos con cabecillas de la contrarrevolución interna como Manuel Cuesta Morúa. El Grupo Archipiélago se acerca al Consejo para la Transición Democrática, nos presenta el primer borrador de esta solicitud, lo trabajamos juntos, procedimos entonces a recoger las primeras firmas para la primera solicitud que fue la que se presentó acá en La Habana. Si a ello sumamos los llamamientos en Twitter de la académica española Laura Tedesco, esposa de Richard Jones, experto principal del curso en el que participó García Aguilera en septiembre de 2019, se completa una ecuación proimperialista y neoliberal. El protagonismo de Junior García Aguilera comenzó en la Universidad San Luis, donde emocionadamente él manifestó que en su llegada a Cuba se iba a consagrar a la contrarrevolución. Quienes hoy apuestan por el fracaso del modelo socialista utilizan como metáfora la sociedad civil para solapar los intereses de la contrarrevolución y su vocación anexionista. Atribuyen carencias generadas por 62 años de bloqueo y las 243 medidas adoptadas por la administración Trump para criticar la gestión del gobierno cubano, resquebrajar la unidad nacional e inducir un estallido social. Frente a la nueva maniobra orquestada por el enemigo histórico de la revolución cubana, la brújula del pueblo digno, que por mérito propio es paradigma de justicia social y solidaridad, continúa siendo la construcción del socialismo. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico, especialista de primer grado en Medicina General Integral y especialista en oncología y máster en ciencia, pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado, a la cual he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para
hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales, porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo, el gran enemigo del norte. Escucha, en Cuba hay dictadura. ¡Libertad! ¡Libertad! Hasta que se vaya, el pueblo no se calla. Hasta que se vaya, el pueblo no se calla. En la calle, nosotros también. Cuba está en la calle, nosotros también. ¡Libertad! En los días, creo que el quinto o el sexto día, inicio mi huelga de hambre y de sed. La diplomacia es que es muy compleja. Ana Pardo de Berat, una periodista, te quiere hacer una pregunta, Ana. Hola, ¿qué tal, Arián? Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes, Ana. Mi pregunta es la siguiente. Lo primero, manifestar mi solidaridad con todo lo que has pasado. Espero que se quede ahí. Y con todo lo que está pasando la gente que ve limitados sus derechos por el régimen cubano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría hacerte una pregunta, a ver cómo lo ves tú como ciudadano cubano, aunque tengas tu origen español, que es muy, muy elogiable. ¿Crees que España podría hacer un papel importante desde el punto de vista diplomático, tanto con el régimen cubano como con Estados Unidos para el fin del bloqueo? Más que nada, porque esto es una opinión personal, creo que ambas cosas deben de ir unidas, el fin del bloqueo para el tema económico y la apertura del régimen cubano para unas elecciones democráticas y la introducción de derechos y libertades. Sí, mira, el tema del bloqueo, yo le doy mi opinión porque, bueno, esto se trata de Estados Unidos y ahora le voy a responder sobre el gobierno español, lo que yo creo que está haciendo el gobierno español. Es que a lo mejor les das una idea. Sí, vamos a ver, hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente es el bloqueo o el embargo económico de Estados Unidos es el culpable de que a mí me hayan golpeado y encarcelado? No lo es. El bloqueo económico consiste en unas sanciones económicas que Estados Unidos, como un país libre y soberano, se niega a comerciar con un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos. Es decir, yo no voy a comerciar con Cuba. En esto se trata el embargo. Y ni tan siquiera es un bloqueo absoluto, porque aún así hacen donaciones, hay ayudas de medicamentos. No es un bloqueo económico absoluto. Es decir, Estados Unidos se niega a comerciar con un sistema que viola de manera sistemática los derechos humanos y que además utilizan sus empresas estatales. Recordemos que en Cuba todo, absolutamente todo es público, incluso los bancos. Se niega a que el dinero americano vaya a los bolsillos de los militares en Cuba para que compren armas y herramientas de represión. Entonces, en cuanto a España, me parece terrible que Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y el presidente de España, Pedro Sánchez, me parece terrible que se nieguen a condenar al gobierno cubano y se nieguen a decir que es una dictadura, que se nieguen a llamar las cosas por su nombre, porque Cuba es un régimen de terror que golpea, que mata y encarcela a sus jóvenes. Les recuerdo que oficialmente hay un muerto en Cuba, pero hay más. Hay muchos más que no han salido a la luz. Hay cientos de desaparecidos y hay miles de encarcelados. Cuba hoy llora por sus hijos y es una vergüenza, es terrible que el presidente Pedro Sánchez se niegue a condenar a la dictadura cubana. Bueno, no y se niegue a ver, Arián, no se ha negado, o sea, no ha dicho dictadura, pero ha dicho que no es una democracia, que es lo que pensamos todos.
En el juego de palabras está bastante ya bien. Sabemos que son... Cuando él lo ha explicado muy bien, cuando tienes que tener relaciones diplomáticas para tratar de resolver un conflicto, hay determinadas cosas que no se pueden hacer. Tampoco las hizo el Partido Popular cuando estaba en el gobierno. No sé si Arias nos está oyendo, porque la imagen sí que se nos ha ido. De hecho, ningún gobierno español ha dicho la palabra dictadura, precisamente porque tienen que, bueno, a pesar de condenar esto, hemos perdido a Arián con los problemas que tenemos de conexión, evidentemente, siempre con Cuba por temas obvios. Bueno, seguimos a ver si... José Martí, de Instructores de Arte, y a su vez de la Asociación Hermanos Sáiz. Bienvenidos todos e iniciamos de inmediato esta intervención. Como se recordará en el reciente discurso del compañero primer secretario de nuestro partido, Miguel Díaz-Canel, en el segundo pleno del Comité Central, se expresó que ahora la contrarrevolución viene con una supuesta marcha pacífica. El compañero Díaz-Canel se refirió a que no es más que una escalada en el modo de actuar contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de Derecho socialista refrendado en nuestra Constitución. Es una provocación como parte de una estrategia de golpe suave. Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, se oponen al sistema político cubano e intentan desestabilizarlo y pretenden restaurar el capitalismo. El compañero Díaz-Canel, además, afirmó que no vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna ni dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Hasta aquí las palabras de nuestro primer secretario en el reciente segundo pleno del Comité Central. Como se ha estado informando, entre el 20 y el 27 de septiembre, un reducido grupo de ciudadanos entregaron en las sedes de los gobiernos municipales o provinciales de 8 provincias del país textos similares donde anunciaban la decisión de celebrar una marcha supuestamente pacífica. Y subrayo la decisión de celebrar una marcha porque no era una solicitud, estaban dando por hecho la celebración de esta marcha. La acción fue concebida con un alcance nacional en evidente coordinación por parte de sus promotores. El 12 de octubre, las autoridades gubernamentales de los municipios donde fueron entregados los referidos documentos dieron respuesta personal a los remitentes. En esa ocasión se ofrecieron los argumentos precisos sobre el carácter ilícito de la marcha en correspondencia con los artículos 56, 45 y 4 de la Constitución. Entre las razones expresadas se dejó claramente establecido que las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la intención manifiesta de promover un cambio del sistema político en Cuba, por lo que la marcha anunciada constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen ensayada por Estados Unidos en otros países. Se recordó también entonces que apenas anunciada, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país
e instan a la intervención militar. Es algo recurrente, permanente, la manera en que estos medios y estos operadores políticos desde Estados Unidos instan a la intervención militar en nuestro país. Y por supuesto, en esa ocasión se recordaron estos artículos esenciales de nuestra Constitución, en particular el 56, que refiere los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Y el artículo 45, que recuerda que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Y por supuesto también el artículo 4, donde se establece que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Desde sus inicios era evidente que se trataba de un plan desestabilizador orquestado desde el exterior a través de operadores políticos internos con intenciones violentas. Ante el desafío mostrado por los promotores de la provocación en su pretensión de hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre la Fiscalía General de la República, en sus sedes de varias provincias, inició un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos, manifestándoles que de incumplir la decisión de las autoridades incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente. Recordemos cuáles son los artículos del Código Penal a que se refirieron en las sedes de nuestras fiscalías en el momento del apercibimiento. El artículo 147.1 sobre desobediencia, el artículo 201.1 sobre desórdenes públicos, también el artículo 202.1, instigación a delinquir, y el 209.1, manifestaciones ilícitas. En todos los casos, el Código Penal establece las sanciones relacionadas con el incumplimiento, la violación de estos artículos. La actuación de la Fiscalía General de la República se sustentó en el artículo 156 de la Constitución, que atribuye a este órgano la misión de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por parte de los ciudadanos. Y también se sustenta en la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, que establece entre los objetivos de ese órgano de justicia preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas. Es evidente que estamos ante la presencia de un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países: Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela. Son solo algunos de los ejemplos donde estas acciones de la guerra no convencional
se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que Estados Unidos ha llevado adelante estas acciones de guerra no convencional. Según la circular 1801, TC 1801, uno de los principales documentos doctrinarios de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos sobre la guerra no convencional, que data del 2010, se trata de aprovechar las posibles vulnerabilidades del gobierno a derrocar, distanciarlo de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral hacia posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando ésta no conduzca a los resultados estratégicos deseados, recurrir al conflicto armado a través del fomento de la insurgencia. Y para eso utilizan todos los instrumentos del poder, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, acciones de subversión y también el uso masivo de las tecnologías de la comunicación y la información, en función de sus objetivos subversivos, que es derrocar esos gobiernos con un menor costo económico, político y militar. Hay numerosos ejemplos, pero puedo referir el que personalmente tuve la oportunidad de conocer durante algunos años, debido a mi presencia como funcionario diplomático en Venezuela. Durante los años 2013, 2014 y 2017, las denominadas guarimbas, que no fueron más que acciones violentas de los representantes de sectores de oposición en Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano, provocaron innumerables daños económicos a la sociedad venezolana y numerosos daños humanos. Hay un informe del Estado venezolano denominado La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, que fue publicado en septiembre del 2020. Quiero hacer referencia a este informe porque algunos de sus elementos pueden ser de interés para las acciones que en este momento algunos propugnan para ejecutar en nuestro país. En este informe se plantea que el total de fallecidos por las protestas violentas originadas en febrero del 2014 alcanzó el número de 43 personas. En las protestas de abril a junio del 2017, el Ministerio Público registró 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas. Sin embargo, en relación con las protestas del 2014, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, emitió un comunicado en el que afirmaba, fíjense, que las manifestaciones eran pacíficas y acusó al gobierno venezolano de enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza. Un examen pormenorizado, dice el informe, de los hechos ocurridos revela que la mayoría de las manifestaciones convocadas y promovidas por dirigentes de oposición entre abril y junio del 2017 se realizaron quebrantando la legislación nacional e internacional vigente y que tales manifestaciones devinieron en acciones de violencia extremista caracterizados por el uso de armas de fuego, bombas molotov, morteros y armas de fabricación casera, colocación de barricadas y trampas mortales en las vías públicas, daños a instituciones, escuelas, centros de salud y asedio contra instalaciones militares y policiales. Y fíjense esta otra revelación de este informe. Se registraron 3 prácticas inéditas en la historia reciente del país. 1. Incendiar vivas a personas señaladas como partidarias o seguidoras del gobierno nacional. Utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas
y agredir a los cuerpos de seguridad. Y además, la combinación de altos niveles de violencia con símbolos religiosos y patrióticos. El informe, en uno de sus fragmentos, reconocía que constituye un motivo de especial preocupación la insistencia de presentar ante los medios de comunicación a las denominadas guarimbas como manifestaciones pacíficas. Algunos aquí en Cuba empiezan también a buscar en los llamados métodos de lucha no violenta para asesorarse, para ejecutar en Cuba algunas de estas acciones. Aquí vemos en pantalla una de estas personas que fue de las firmantes de las decisiones de realizar manifestaciones pacíficas, quien acude a los llamados métodos de la guerra no convencional sobre cómo tumbar una dictadura, parte del manual de lucha no violenta del politólogo norteamericano Jim Sharp, quien ha sido un gurú sobre el uso de estos métodos supuestamente pacíficos para desestabilizar a un gobierno. En relación con el financiamiento para las acciones subversivas en otros países, ha sido una práctica sistemática de los gobiernos de Estados Unidos, por lo cual se ha creado un entramado de instituciones y fondos multimillonarios. Entre las instituciones emblemáticas de este entramado se encuentran la NET y la USAID. La NET, como todos conocemos, son las siglas en inglés de National Endowment for Democracy, que es la Fundación Nacional para la Democracia, y la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Son solo ejemplos de este entramado. La NET fue creada en 1983, fue parte de aquel denominado Proyecto Democracia en el gobierno de Ronald Reagan, para hacer abiertamente lo que durante décadas había estado haciendo la Agencia Central de Inteligencia de manera encubierta. Así lo afirmó John M. Brother, periodista del New York Times, en 1997, en un artículo en el que revelaba que Estados Unidos ha instalado o derrocado a líderes en todos los continentes, ha apoyado secretamente a partidos políticos de sus aliados, ha fomentado golpes de Estado, propagado rumores falsos, sobornado figuras públicas y gastado miles de millones de dólares para influir en la opinión pública de varios países. Y, por tanto, los objetivos fundamentales de la NET, creación de la Agencia Central de Inteligencia, han sido siempre la subversión política y el denominado cambio de régimen. Y para eso han establecido, como vemos en pantalla, ese entramado de organizaciones, fundaciones en el mundo entero para lograr sus objetivos mediante instrumentos como la realización de eventos, cursos, premios, becas, creación de organizaciones no gubernamentales que son realmente fachadas, tanques de pensamiento, fundaciones, centros universitarios. Como parte de ese entramado de organizaciones se encuentra una de ellas en América Latina, denominada CADAL. CADAL es el Centro para la Apertura Democrática en América Latina. Forma parte de una amplia red de organizaciones no gubernamentales de las que Estados Unidos dispone por todo el mundo para canalizar financiamiento y formación a sus operadores políticos a través de la NET y la USAID. Sobran las referencias públicas de financiamiento de la NET a CADAL como parte de los tentáculos para el entramado contra los procesos progresistas en
América Latina y en otras partes del mundo. Ahí podemos ver que la ANEC otorgó a Cadal $107,000 en 2017 y $100,000 en el 2021 destinados al proyecto denominado Un enfoque regional para promover los valores democráticos en Cuba. 2 ciudadanos cubanos, parte de estas organizaciones contrarrevolucionarias, Manuel Cuesta Morúa y Junior García Aguilera, firmantes de los documentos entregados a las autoridades gubernamentales sobre la pretensión de realizar marchas en varias ciudades del país, viajaron en el 2018 a Argentina para participar en un evento de esta organización Cadal, coordinado por el proyecto Tiempos de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba, auspiciado por la Universidad Torcuato Di Tella. Fíjense cuáles eran los objetivos de este curso: dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro, cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a procesos de cambio. Son claras las intenciones subversivas, conspirativas, golpistas de estos proyectos. Hay que ser ilusos para pretender hacer mella en la firmeza, en la dignidad de nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias, fundadas y desarrolladas por Fidel y por Raúl con la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, forjadas en la lucha en defensa de nuestra soberanía nacional frente a las agresiones del imperialismo y en gloriosas misiones internacionalistas. Pero Cadal y su director Gabriel Salvia han estado muy activos en estos días en el apoyo a la provocación para el próximo mes en Cuba, como muestran algunas de estas imágenes. En el 2019, también estas 2 personas que mencionamos continuarían su preparación en un taller auspiciado por la Universidad San Luis, el Campus Madrid, donde recibieron lecciones impartidas por Richard Jones, experto en protestas públicas como método de cambio político de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional con sede en Washington, cuyo presidente en aquel momento era el actual director de la agencia CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns. He aquí algunos de los postulados de este conferencista en esta reunión de expertos en protestas públicas, el señor Richard Jones, sobre las protestas como método de cambio político. En un artículo publicado unos días después de ese evento, donde se refleja el pensamiento, sus postulados, y que son evidentemente ya utilizados por algunos de estos personeros en nuestro país para sus intenciones violentas y subversivas. Dice Richard Jones: las revueltas son cada vez más una ruta principal a través de la cual la gente común busca lograr una transformación social, política y económica. Los manifestantes deben tomar decisiones difíciles. Se pregunta, ¿simplemente se desvinculan de la política o construyen nuevos tipos de campañas cívicas? ¿Se incorporan a los partidos políticos existentes o se alejan por completo de la política dominante? ¿Cómo retienen y desarrollan la capacidad para volver a movilizarse en el momento adecuado en el futuro? ¿Y cómo se protegen de la represión gubernamental que a menudo sigue a las protestas? Y aquí, evidentemente, aparecen algunas de las formas en que estos postulados se han ido aplicando en el caso de nuestro país,
nuevos tipos de campañas cívicas, bueno, hablan de supuestos presos políticos, de violencia, de diálogo. Cuando se habla de conformación de organizaciones, algunas de ellas las hemos visto por estos días que han sido creadas. Además, la creación de condiciones para generar nuevas movilizaciones y cada vez nuevas fechas en relación a estas movilizaciones. Y, por otra parte, acciones para evadir el enfrentamiento policial. Ya hemos visto la manera en que están recibiendo consejos para realizar impunemente sus acciones e impedir que los cuerpos policiales preserven la tranquilidad y la paz en el país. Y por otro lado, garantizar la atención internacional. Vemos las expresiones desesperadas de altos cargos estadounidenses y de sus instituciones, las presiones incluso sobre algunos integrantes de la prensa extranjera acreditada en el país para que cubran sus narrativas y los intentos por persuadir a representantes de la izquierda mundial contra Cuba. En relación con este financiamiento de proyectos subversivos, hay que destacar que recientemente el sitio Cuba Money Project acaba de revelar que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional otorgó a fines de septiembre la cifra de $6.669.000 para proyectos subversivos en Cuba, de un total de 18 millones que puede destinar hasta 2023 para estos proyectos. Entre los principales beneficiarios están una organización con base en Estados Unidos, en la Florida, denominada Directorio Democrático Cubano, dirigida por Orlando Gutiérrez Boronat, a la cual le han entregado la cifra de $617.500. Después vamos a hablar sobre este personaje. Y también aparecen en ese listado los medios creados para la campaña mediática contra Cuba, entre ellos ADN Digital, que recibió $2.031.260, y Cubanet, que recibió $708.003. Pero si vamos a sacar cuentas, son más de 70 millones de dólares para la subversión que de manera pública se destinaron durante la administración Trump contra Cuba. A la cuantiosa cifra habría que añadir los más de 100 millones de dólares que recibió en ese periodo la Oficina de Transmisiones para Cuba, que dirige las mal llamadas Radio y Televisión Martí, medios dedicados a promover la subversión contra Cuba desde las ondas radiales y televisivas y ahora también en el espacio público digital. A ello habría que sumar también las millonarias cifras no públicas que la comunidad de inteligencia y el aparato militar estadounidense dedican cada año contra Cuba y el dinero del contribuyente que se eroga para financiar la burocracia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, encargada de perseguir de manera milimétrica cada transacción financiera desde y hacia Cuba y de sancionar a cualquier empresa en el mundo que ose comerciar con nuestro país. De esta manera se tendrá la idea de cuánto cuesta al contribuyente estadounidense la obcecada política anticubana. Pero estas organizaciones que han servido de financiamiento a politiqueros, a mercenarios, que viven al amparo del generoso derrame de Washington, más allá de Cuba y de Miami, son cada vez mayores en cuanto al número y en cuanto al monto que reciben. Y también desde Cuba, estas organizaciones se mantienen recibiendo el apoyo y el financiamiento de las autoridades de Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y de la Embajada en La Habana, como denunció nuestro primer secretario del Comité Central del Partido en el reciente pleno de nuestra organización partidista.
El gobierno de Estados Unidos es el verdadero organizador y promotor de la provocación montada para noviembre. Los hechos y declaraciones lo demuestran. No se han tomado el cuidado de ocultarlo. Altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su promoción. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos amenazó con nuevas medidas contra Cuba si no se permite que los operadores locales de su estrategia anticubana actúen impunemente en el país. Así lo indicó en una entrevista Juan González, director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, al señalar que su administración actuará si Cuba procesa a los convocantes a la marcha. Pero Cuba no acepta amenazas ni se deja intimidar. Nuestra historia de resistencia y de dignidad lo confirman. Así que guárdense sus amenazas. Como dice nuestro pueblo, el miedo no come aquí. Tampoco nos sorprende el apoyo a esta pretendida marcha por parte de organizaciones violentas y connotados terroristas de la mafia anticubana y del núcleo mediático generador de odio en Miami. Todos hemos sido testigos de que apenas se anunció por sus organizadores, la marcha recibió el respaldo público y notorio de legisladores estadounidenses, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra la revolución. Tweets, declaraciones, asambleas de resistencia y otras frenéticas acciones llenan estos días de Miami como si la manifestación fuera a desarrollarse en esa ciudad. Cambio de régimen, derrocamiento del gobierno, intervención militar, vuelven a ser la narrativa imperante en el sur de la Florida. Entre los más fervientes han estado algunos de los congresistas ya conocidos, todos activos impulsores de las acciones de bloqueo y de subversión contra Cuba y defensores de los disturbios violentos del pasado 11 de julio. También se pronunció de inmediato el terrorista reconvertido Orlando Gutiérrez Boronat, quien ha declarado que esta acción servirá para derrocar al régimen. Este es el jefe del llamado Directorio Democrático Cubano y de la autodenominada Asamblea de la Resistencia. El 4 de diciembre del 2020, tras los sucesos del 27 de noviembre, abogó por una invasión armada a Cuba para derrocar al gobierno y después del 11 de julio ha llamado una y otra vez a una intervención militar en Cuba. La USAID y el Departamento de Estado le han otorgado a la organización al menos $6.970.939 desde el 2019, desde el 2006 al 2019, según muestran los registros. Aquí vemos algunas de las declaraciones de este personaje. Adelante. Bueno, queríamos saber cómo planean las organizaciones del exilio apoyar la marcha pacífica en Cuba el próximo 15 de noviembre. Hoy estamos lanzando una campaña de apoyo a todas las iniciativas en Cuba dentro del gran paraguas del paro nacional. Estamos apoyando las diferentes iniciativas que están proveniendo desde Cuba. Vamos a empezar una campaña que va a ser publicitaria, que va a ser en las calles, que va a ser en mensajes hacia Cuba, que va a ser con declaraciones de diferentes gobiernos, que va también a consistir en acciones de desobediencia civil hacia la tiranía castrista que va a generar el exilio cubano. El paro no es un solo día, el paro son todos los días que hagan falta para tumbar este régimen. El próximo paso lógico del 11 de julio, el paro nacional. Paralizar el país para que caiga la dictadura. Tremenda labor que están llevando a cabo el senador Marcos Rubio, el senador Rick Scott y el congresista Mario Díaz Valar por la liberación de Cuba. Estamos pidiendo una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos.
Este personaje coincide en algunas plataformas para la restauración capitalista en Cuba que tienen cierto perfil académico con uno de los promotores de la marcha supuestamente pacífica. Ahí lo podemos ver en pantalla. Otro de los entusiastas de la marcha es la Fundación Nacional Cubano-Americana, punta de lanza de las políticas anticubanas desde la década de los 80 y organizadora de numerosos actos terroristas contra Cuba y de varios intentos de atentados contra el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En el 2019, la Fundación Nacional Cubana Americana recibió $1.385.627 del dinero del contribuyente estadounidense para, dicen, empoderar a la sociedad civil cubana para construir una democracia duradera en Cuba que esté libre de violaciones de derechos humanos mediante la mejora de la conciencia y la eficacia de la sociedad civil en la isla, en el activismo no violento y facilitando materiales de capacitación, equipos de comunicación y conocimientos técnicos temáticos. La fundación se ha desplegado en estos días, como vemos en las imágenes, en su página de Facebook, dando orientaciones sobre cómo acudir y qué hacer en la marcha supuestamente pacífica e independiente. Una de las promotoras de la provocación violenta, la ciudadana cubana Saily González Velázquez, reconoció recientemente el respaldo de la fundación a través de uno de sus directores, el director nada más y nada menos que de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubana Americana, y en la cual vemos ahí las declaraciones. Adelante. Lo que estoy haciendo es informándome con personas como por ejemplo Mar López, otras personas que nos están asesorando con el tema de las resistencias pacíficas, de la lucha no violenta. Bueno, Omar López Montenegro, a quien ella hace alusión, es uno de los personeros de esta organización con ese amplio e importante actividad terrorista contra nuestro país. También cuentan los pretendidos marchantes con el aliento decidido de la recua mercenaria de la Brigada 2506, cuyo presidente de turno declaró en Miami que con estos pasos se fomentará una explosión dentro de Cuba para que de nuevo nuestros hermanos tomen las calles y esto nos lleve al derrumbe de un régimen. Ahí vemos algunas de los llamados a tumbar la revolución mediante otros de los operadores políticos externos que llaman a la violencia y al caos y al vandalismo. Otro que se apunta entre los impulsores de la provocación es el terrorista Ramón Saúl Sánchez, cuyo historial violento es tal que ni siquiera ha podido recibir el asilo oficial en Estados Unidos, aunque nunca ha dejado de contar con la protección de sus autoridades. Se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas desde que tenía 16 años, entre ellas la Organización para la Liberación de Cuba, Omega 7, el CORU, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, Alfa 66, Frente Nacional de Liberación de Cuba, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia. Con Alfa 66 participó en más de 20 actos terroristas, principalmente contra embarcaciones y misiones diplomáticas cubanas. Fue segundo jefe del CORU, organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siendo la más connotada la voladura del avión de Cubana de Aviación sobre Barbados, donde murieron 73 personas inocentes. Documentos fechados entre el 79 y el 82 vinculan a Ramón Saúl
con el atentado a la sección de intereses de Cuba en Washington y los reiterados intentos de asesinar al entonces embajador cubano en la ONU, Raúl Roa Courí. El llamado Movimiento Democracia que dirige ahora ha sido promotor de las llamadas flotillas que en numerosas ocasiones han violado las aguas territoriales de Cuba. A continuación revelamos una prueba contundente de sus vínculos con uno de los principales promotores de las provocaciones previstas para noviembre. Junior. Sí. Buenos días, es Ramón Saúl, ¿cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo está Ramón? Sí, bueno, no sé si vio el anuncio que hicimos de adelantar para el día 15. Bueno, nosotros, el Movimiento Democracia y el Movimiento Opositores por la República, estamos el 100% en lo que diga Piedra o lo que tú digas, así que estamos con ustedes. Una pregunta, ¿tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio, donde quiera que estén. Estamos 100%, te admiramos, mi hermano, con mucho que te admiramos como Autero Alcántara. Nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios, entonces cualquier difusión que tú quieras, enseguida lo lanzas para acá, nosotros lo repartimos, lo difundimos, o cualquier otra cosa que tú pienses que seamos útiles. Me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo. La provocación urdida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso. Nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo. No hay tramoya que pueda escamotearla. Los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui, cumplen sus órdenes, se rodean de violentos y terroristas y sueñan con ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad. Con nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, proclamamos que aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor, cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución. El 15 de noviembre, Cuba abrirá sus puertas al mundo y abrirá también las escuelas a nuestros niños. Esa explosión de alegría y felicidad, de abrazos hasta ahora contenidos por duros meses de pandemia, es la que los promotores del odio pretenden frustrar. Pero no podrán impedir que las madres cubanas disfruten ese momento sublime de acompañar a sus hijos a las aulas, ni la tierna sonrisa de los maestros con el regreso de sus añorados alumnos. No podrán impedir el triunfo de Cuba frente a la pandemia, gracias a vacunas propias, creadas con el ingenio de científicos formados en revolución, vacunas posibles por el pensamiento y la acción visionaria de Fidel, fundador de una industria biofarmacéutica genuinamente cubana. No podrán impedir el tránsito hacia una nueva normalidad, una normalidad responsable que permitirá abrir paulatinamente nuestra vida económica y social en las próximas semanas. No podrán impedir la proeza de Cuba, de sus profesionales de la salud, de sus trabajadores, de sus jóvenes, de todo un pueblo que en resistencia creativa avanza con optimismo por encima de adversidades colosales. No podrán impedir la victoria de Cuba frente a la subversión y el bloqueo criminal de Estados Unidos, recrudecido de manera oportunista en medio de la pandemia, lo que agiganta nuestra epopeya gloriosa. Con nuestro héroe nacional José Martí, a quien algunos pretenden ultrajar con sus pretensiones neoanexionistas, proclamamos: ¿qué deben hacer los amantes de la patria?, se preguntaba Martí. Predicar revolución. Estamos aquí para impedir que el enemigo acorrale al abanderado,
o caiga en malas manos la bandera. Aquí somos la vigilancia y el amor, la cordialidad y la centinela, la pasión razonada por el juicio de cuanto lleve con decoro el nombre de cubano. Estas son nuestras razones, las razones de Cuba. Muchas gracias.